Si les parece, vamos a partir. Ya hay un grupo que comienza a unirse a este esfuerzo algo extraño de hablarle a una pantalla, pero uno empieza ya a asumir que la vía de comunicación, al menos por un rato, va a ser esta, tanto para hacer clases, comunicarse con las familias y también en estas otras instancias. ¿Cuál es la idea de juntarnos hoy? A ver, eh, yo creo que si algo ganamos a partir del 18 de octubre pasado, fue desde el ámbito en el que yo me muevo, desde el ámbito de la universidad, fue abrir caminos de diálogo, de comunicación mucho más horizontales a los que tradicionalmente estamos acostumbrados. Lo que uno está acostumbrado era una sala de clase, una sala de conferencia, donde uno se dirigía a un público que era más o menos el habitual de colegas o gente interesada y muy interesada en estos temas. Y lo que ganamos desde el 18 de octubre era no solo un diálogo más horizontal, sino que también un diálogo en distintos espacios, en distintos lugares. Así, salas de clase se cambiaron por plazas, por iglesias, por gimnasios, por centros comunitarios, organizaciones de base, etcétera. Y yo creo que eso fue, sin lugar a dudas, una ganancia en términos de generar diálogos mucho más interesantes de los que podíamos tener, como siempre, entre expertos en materias, dentro de ellas, en materias de derechos humanos. Y, y esta pandemia nos cambió absolutamente esa práctica de un día a otro. Probablemente a ustedes les pasó lo mismo, que tenían organizada su vida bajo una lógica que literalmente de un día a otro cambió. Yo tuve un cabildo aquí con vecinos en Ñuñoa el día sábado. El día domingo ya las autoridades comienzan a hablar de que había que comenzar a cuidarse. Suspendimos una actividad que había en Conchalí el domingo en la tarde, y desde ese domingo en la tarde, domingo por ahí por el 16, fue aproximadamente 15, 16, desde ese día estamos encerrados en esta cuarentena, pero era necesario cuidarnos todos juntos. Y de eso es lo que quiero conversarles hoy día. La idea es en no más de unos 20, 25 minutos responder algunas preguntas que ustedes me hicieron y agregar un par de cuestiones que me parece importante de conversar sobre qué significa un enfoque de derechos humanos en el ámbito de una crisis como la que estamos viviendo hoy día en Chile, pero en América Latina y a nivel global. No es raro que Naciones Unidas, a través de la Oficina del Alto Comisionado, que la Comisión Interamericana, que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, de la Cátedra de Derechos Humanos también, hayamos pensado que este era un momento importante como para comentar algunas cuestiones sobre el tema de derechos humanos en este contexto. Y yo quiero decirles que me parece que nosotros tuvimos una fortuna como país, y era precisamente que veníamos muy conectados, no solo entre nosotros, sino que veníamos muy conectados con el tema de derechos humanos. Entonces esta crisis, yo diría que nos pilla alertas de leer que esto no es solo una crisis de salud, y yo creo que eso lo dijo muy bien la Comisión Interamericana hace un par de días atrás, y yo les recomiendo darle una mirada a lo que ha venido diciendo la CIDH sobre la pandemia del coronavirus,
los últimos días, dijo, esto no es una crisis de salud pública solamente, esta es una crisis de derechos humanos. Y como Cátedra de Derechos Humanos emitimos una declaración, ustedes en redes sociales la pueden encontrar y probablemente muchos de ustedes la conozcan. Dijimos que esta crisis era una grave amenaza para los derechos humanos y yo creo que eso requiere de alguna explicación de por qué hay esta preocupación a nivel global desde el mundo de derechos humanos en esta materia. Y entiendo que en un par de días más, el lunes, Amnistía Internacional va a tener un diálogo también a través de redes sociales sobre este mismo punto. Y ahí es donde quiero centrarme. Por una parte, la preocupación que hay en términos de las violaciones de derechos humanos que se producen en estos contextos, pero también algunas cuestiones de lo que podríamos llamar una especie de daños colaterales que se van produciendo en este contexto, y también terminar con alguna preocupación sobre el posible aprovechamiento de esta crisis con fines políticos y de otro tipo. Así que vamos a lo primero, sobre las violaciones. Aquí hay tres cuestiones que me parece fundamentales que nosotros estemos muy alerta. La primera de ellas, y es la más obvia, y es tal vez la que estamos todos muy conectados, tiene que ver con el derecho a la salud. Obviamente esto está hoy día en Europa, en Asia, acá en Latinoamérica, en el centro de la discusión. Es decir, qué sistemas de salud tenemos y qué capacidad tienen esos sistemas de salud para responder a una crisis como la actual. Y aquí es donde los estándares de derechos humanos nos ayudan a plantear una posible respuesta ante esa pregunta. Nosotros en la declaración de la cátedra tomamos algo que viene diciendo la Relatoría sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, que es recordar lo que venía diciendo el Comité de Derechos Humanos por su parte, el Comité de DESC, que era que el derecho a la salud tenía que satisfacer ciertos principios, es decir, el principio de disponibilidad, es decir, el sistema de salud, el derecho a la salud pasa porque hay un sistema de salud que esté disponible, que esté instalado, digamos. En algunos lugares claramente no hay un sistema de salud, y en otros lugares tenemos un sistema de salud, como en Chile, que tiene dos niveles absolutamente dispares, y eso tiene que ver con el segundo elemento. No solo tiene que haber un sistema disponible, sino que además este sea accesible. Y ahí por eso les digo que todo esto íntimamente conectado. No basta con que haya un muy buen sistema de salud para un sector de la población. La accesibilidad tiene que ver con que haya posibilidades de acceder al sistema sin discriminaciones. Lo que nosotros tenemos es un sistema de salud tremendamente desigual, segregado, excluyente, donde, y esto lo hemos dicho en un video que tal vez vieron ustedes hace poco en el grupo de independientes por el apruebo, lo que decíamos ahí es que uno no tiene un verdadero derecho a la salud en términos de acceder a la salud, sino que uno accede a aquella salud que puede comprar. Y en un momento de crisis, lo que debe hacer el gobierno es precisamente tomar decisiones para que ese sistema de salud que existe sea accesible sin discriminación, y menos aún con discriminaciones de tipo económica o de situación migratoria u otros. Entonces tenemos que debe estar disponible, debe ser accesible, ese sistema debe ser aceptable en términos culturales, en términos del tipo de tratamiento que se ofrece, la información que se entrega, cómo se entrega la información a los pacientes, cómo se entrega la información a su núcleo más cercano. Esta es una cuestión que a los médicos en general, médicos y médicas, les cuesta bastante. El tema de
el tema de la aceptabilidad, es decir, no basta con que solo haya un buen sistema de salud, sino que este debe ser aceptable. Y aceptable no solo en el tipo de tratamiento, sino que también de la persona acepte ese tratamiento. Y además, y esto es lo que parece más obvio, pero nosotros lo tenemos que recalcar una y mil veces acá en Chile, el sistema de salud tiene que ser, además de calidad, satisfacer ciertos mínimos de calidad. Y en un momento de crisis, lo que debe hacer el Estado es poner todos los recursos a su disposición para generar condiciones para que el sistema de salud sea capaz de resolver las necesidades de la población. Y en ese sentido hay un tema ahí que es una discusión que se va a instalar acá en Chile muy pronto, si es que ya no está instalada, y tiene que ver con el tema de los adultos mayores, que son precisamente el grupo tal vez más desprotegido en esta crisis de salud. Y ahí es un sector de la población que está expuesto a sufrir graves discriminaciones en términos del acceso a la salud en condiciones de igualdad. Y es una crisis que la vamos a ver instalada probablemente en nuestro país y tiene que ver con cómo se hace esta discusión de preferencia, quién conecto a un ventilador y a quién no. Aquí nuevamente yo les recomiendo darle una lectura y una sentencia de la Corte Interamericana reciente contra Chile, que es el caso Poblete Vilches con Chile, que trata precisamente de las inequidades en Chile sobre los tratamientos de adultos mayores y le hace un llamado a Chile de que el tema de la edad no puede ser el criterio definitorio para entregar a alguien o no la atención de salud a la que tiene derecho, y por lo tanto esa es una decisión ética que en algún minuto hay que tomar porque los ventiladores se acaban, pero que son decisiones mucho más complejas, y aquí se están abriendo puertas para discriminación por edad, para discriminación de las personas en situación de discapacidad, particularmente en el tema de discapacidad mental. Es decir, ahí hay un espacio de arbitrariedades y discriminaciones que como les digo, vamos a tener que estar muy atentos. Además del tema de la salud está el tema de la educación, y esto está instalado, por ejemplo, en la universidad, pero también a nivel escolar, en términos de que esta crisis no nos genere una brecha en términos educativos que termine ampliando la que ya existía. Es decir, la brecha digital hoy día puede hacernos que se generen dos grandes grupos, uno con acceso a continuar con su educación porque tiene acceso a los mecanismos digitales, y otro gran sector de la población que va a quedar absolutamente al margen de acceder a condiciones de salud a condiciones de educación con una base mínima de igualdad, cuestión que nosotros ya teníamos serios problemas. Y esta crisis puede hacer que eso se profundice nuevamente si las autoridades no toman medidas para paliar y de alguna manera equiparar esta situación. Nada de lo que les estoy diciendo es fácil, y nadie dijo que el mundo de derechos humanos y cómo se trabaja en materia de derechos humanos con realidades que siempre son desafiantes sea fácil, pero es distinto cuando visibilizamos que ahí hay un problema y comenzamos a tomar medidas para que esos problemas los podamos mitigar. Cuando nos olvidamos de que ese es un problema o simplemente vemos que no es un problema, ahí tenemos una dificultad mucho mayor para avanzar en goce y ejercicio de derechos. Y el tercer aspecto vinculado con estas violaciones tiene que ver con las condiciones laborales, y esto lo están viviendo probablemente algunos de ustedes, amigos de ustedes, familiares de ustedes, conocidos de ustedes. Es decir, cuando en una crisis como esta, lo que uno esperaría es que desde una perspectiva de derechos humanos, una de las primeras medidas que haya que tomar es cómo protegemos las condiciones laborales de las personas, cómo generamos condiciones para salud
pero también de estabilidad laboral. Y nuevamente este es un tema que ha venido trabajando la Corte Interamericana. Yo les recomiendo aquí darle una mirada a la página web de la Corte. La Corte tiene ahí una sección publicaciones, se les va a desplegar a ustedes. Y busquen ahí uno que se llama Cuadernillos de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Jurisprudencia de la Corte, porque ahí se van a encontrar con el derecho a la salud, con el derecho a educación y también con el tema laboral. ¿Cuáles son las obligaciones y cuáles son los estándares en materia laboral? ¿Qué pasa con las situaciones de crisis? ¿Qué pasa con medidas de carácter regresivo en estos contextos? Cuando se toman medidas regresivas, esas son medidas que equivalen a una restricción de derechos. Por lo tanto, el estándar de exigencia es muy alto. Es decir, tiene que hacerse por ley, tiene que tener un objetivo legítimo y tienen que ser medidas proporcionales en sentido de que sean medidas necesarias en una sociedad democrática. La necesariedad indica que las otras medidas fallaron. Aquí cuando uno ve, por ejemplo, el decreto de la Dirección del Trabajo, uno se da cuenta que no satisface ese estándar. Es una medida que se toma sin haber explorado medidas distintas que permitieran garantizar los derechos laborales. Lo que vemos hoy día es una puerta abierta para despido y una puerta abierta para situaciones de abuso importante en esa materia. Las condiciones de vida no es solo lo laboral, tiene que ver con acceso a alimentación. Y en esto el Estado nuevamente tiene una obligación. Aquí hay que coordinar a nivel de municipalidades cómo se va a satisfacer necesidades de alimentación de personas que hoy día no pueden salir a trabajar, personas que no pueden salir de sus hogares. Bueno, ¿quién se hace cargo de eso? Para eso existe el Estado, esa es la lógica detrás del Estado. Y para eso hay que priorizar recursos. Y los recursos tienen que estar ahí. Y ahí es cuando uno empieza a hacerle un poco inentendible. Por ejemplo, que se gasten 400 millones en una campaña de publicidad, cuando estamos todo el día gratuitamente, los ministros, las autoridades, los canales, informando, pero además se gastan 400 millones cuando eso se podrían utilizar directamente en satisfacer necesidades, por ejemplo, de tipo alimenticio. Ese es el tipo de cuestiones que puede ser necesario, yo no lo niego, pero debieran explicarse mucho mejor, porque eso es condiciones de vida de acuerdo a un mínimo que la autoridad debe explicar cuando no puede satisfacerlo. Condiciones del agua. La discusión sobre el agua es un debate que vamos a tener que volver a plantear en este contexto y no decir este es un tema que lo vamos a ver después que todo esto pase. Porque es obvio que hay sectores de la población que sin acceso adecuado al agua están mucho más expuestos en una crisis donde la clave, nos han dicho todos, es precisamente lavarse las manos. ¿Cómo lo hace? Si usted no tiene agua, si usted accede 3 días al agua, como hay ciertos sectores en nuestro país, y hay sectores que no tienen acceso a agua potable nunca, y esto se venía discutiendo de antes, y en esta crisis lo que uno esperaría que nuevamente que las autoridades, y para eso se decreta un estado de catástrofe, no para sacar los militares a la calle, se decreta para tomar medidas de este tipo, incluso presupuestarias, que permitan efectivamente apoyar con estas medidas urgentes, en este caso una medida higiénica. Pero yo les decía que no es solo un tema de las violaciones de derechos humanos, llamémoslas así, directas que se producen en un contexto de pandemia, sino que también hay cuestiones asociadas a la preocupación por grupos que están especialmente desprotegidos o vulnerables en este contexto. Y aquí uno tiene que pensar en un dato que hoy día se anunciaba, cómo han ido explosivamente aumentando las denuncias de violencia en los hogares. Violencia contra mujeres, contra niños, niñas y adolescentes. Las situaciones de encierro, las situaciones como la que estamos viviendo genera ambientes donde los contextos de violencia que ya están instalados, de abusos,
de abusos sexuales, etcétera, que ya están instalados en nuestros hogares, se tienden a disparar. Y aquí nuevamente hay que prestar atención. Aquí el servicio, los ministerios encargados, el de género y equidad, los servicios del Ministerio de Desarrollo Social. Hay una serie de ministerios que tienen que preocuparse especialmente sobre estos temas de violencia. La situación de las personas en situación de discapacidad es un grupo especialmente vulnerable, no solo por la situación de salud, sino que en general por el contexto en el que se encuentran, de vulnerabilidad en el goce y ejercicio de sus derechos. ¿Qué pasa con los cuidados cuando la persona que cuidaba ya no puede trasladarse o no recibe ningún tipo de apoyo para el cuidado? Es decir, hay una serie de cuestiones ahí que tendemos a no visibilizarla y no visibilizarla como debate de derechos humanos. Hoy, mañana vamos a estar con todo el debate de la Teletón, por ejemplo. Bueno, ahí hay todo un enfoque de que en los temas de discapacidad se deben trabajar desde una perspectiva de caridad y no de ejercicio de derechos donde es el Estado el que tiene las obligaciones. Ahí tenemos un problema cultural instalado, de que los problemas de discapacidad son problemas de caridad. Y tenemos que cambiar ese discurso y instalar un debate de enfoque de derechos humanos en el ámbito de discapacidad y particularmente en un contexto como el que estamos viviendo de una pandemia. Personas en situación de migración, otro grupo que lo vemos especialmente vulnerable en este contexto. ¿Por qué? Porque esta población, este es un sector de la población que muchos de ellos están viviendo en el día a día. En el comercio ilegal, muchos de ellos, muchas mujeres, por ejemplo, en el comercio sexual, muchos niños pidiendo limosna, etcétera. Es decir, tenemos ahí un problema instalado y que hoy día se va a agravar. Tenemos problemas de acceso a los servicios de salud, a la educación, ya de antes. Imagínense lo que significa esto ahora. Nuevamente, esto es un debate que es clave que el Estado visualice. Y el tema de la población carcelaria, si ustedes me permiten, lo voy a separar aparte porque hay bastante discusión en torno a eso. Pero antes de ese punto, yo quería un par de palabras sobre no solo las violaciones y grupos en situación de protección, sino que también desde una perspectiva de derechos humanos hay que dar una mirada a cómo se están tomando las decisiones y cómo se está priorizando. Y me parece que eso es un punto importante, porque lo que uno espera en una situación de crisis como la que se está viviendo son decisiones dirigidas al bien común. Y eso no estoy diciendo nada nuevo, eso es lo que uno espera del Estado. Pero en un contexto como el actual, ese bien común cobra toda su importancia y su preeminencia en un Estado de derecho. Y lo que a mí me preocupa, y lo decíamos también en la declaración de la cátedra de la Universidad de Chile, la cátedra de Derechos Humanos, es que nos preocupa que se instale una sensación en la población de que las decisiones no se toman por el bien común, sino que para proteger a ciertos sectores de la población. Y que se toman medidas de salud para proteger a un sector de la población, se toman medidas económicas para proteger a las empresas, la gran industria. Vemos a líneas aéreas reclamando apoyo, vemos a el sector bancario al cual hay que pedirle favores, vemos a las ISAPRES subiendo los planes y haciendo como gran favor al presidente posponer 3 meses un alza de cotizaciones que todos sabemos porque el Tribunal Constitucional, piensen, el Tribunal Constitucional chileno dijo hace 10 años que esas alzas eran inconstitucionales. Y en 10 años nadie ha modificado la ley. El Parlamento, que ahora descubren
que tenían que legislar este tema para evitar los abusos. 10 años, 2 millones de recursos judiciales han resuelto los tribunales de justicia rechazando la salsa. Y ahora el presidente tiene que pedir, por favor, que se pospongan. Eso es poco serio. Esto habla de que no se están tomando decisiones serias y dirigidas al bien común. Y en ese sentido, los mecanismos participativos son claves. Que se haya formado una mesa social es importante para enfrentar la pandemia, que esté el colegio médico, que estén las universidades, que estén los alcaldes, pero ahí tiene que tener poder decisorio, y tiene que poder decisorio y además comunicativo. Tenemos lamentablemente, y lo digo muy en serio, no es un eufemismo, lo digo muy en serio, tenemos lamentablemente autoridades con poca credibilidad. Y para liderar una crisis como la que estamos viviendo se necesitan autoridades con mucha credibilidad. Cuando eso no existe, hay que suplirlo de alguna forma. Bueno, ¿cómo se hace eso? Convocando a otros sectores, pero escuchando a los otros sectores, comunicando junto con los otros sectores. Y en eso estamos al debe. Aquí va a haber que tomar medidas difíciles en este país, y esas medidas tienen que estar debidamente no solo justificadas, sino que apoyadas socialmente. Y en eso este gobierno tiene que entender que el camino no es insistir en cerrarse a la participación, descalificar al resto. Por esa vía no vamos a llegar sinceramente a buen puerto. Y además, algo que todavía no hemos puesto el énfasis suficiente, me parece, como sociedad tiene que haber un estricto control de lo que se está haciendo. Cómo se están gastando las platas, quién está tomando las decisiones de compra, a quién se le está comprando, quién está controlando eso. La Contraloría tiene aquí un rol fundamental, porque en una crisis como esta, y esto está muy estudiado en la literatura sobre corrupción, los espacios de emergencia generan precisamente la necesidad de decisiones rápidas, muy concentradas y poco transparentes. Y cuando se juntan esos elementos, usted tiene el escenario perfecto para corrupción. La única forma de enfrentar eso es a través de mecanismos de control lo más efectivos posible. Y eso en la Contraloría, pero también en la ciudadanía. Tenemos que empezar a pensar en una lógica de control mucho más activo como ciudadanos. Y el último tema que quiero tratar en esta tarde tiene que ver con algo que ustedes me han hecho varias preguntas en estos días, y tiene que ver con la situación carcelaria. Y aquí yo quiero dividir la respuesta en dos. Uno, la preocupación por la situación en las cárceles de Chile, y dos, los intentos del gobierno y de algún sector político por aprovechar esta crisis de salud con fines de impunidad. A ver, lo primero, me parece que si hay un punto en el que tenemos profundo consenso como sociedad, y no solo en Chile, en América Latina en general, es que en los sistemas carcelarios en nuestro continente y en nuestro país no satisfacen absolutamente los estándares mínimos en materia de derechos humanos. Las condiciones carcelarias son condiciones inhumanas. En este país hace algunos años hubo un incendio con más de 80 muertos. Tenemos condiciones de vida cotidiana que son inhumanas, y eso lo ha dicho la Corte Suprema, lo han dicho organismos internacionales. En eso me parece que no hay discusión. Pero lo que parece que tenemos serios problemas es en asumir que hay que hacer algo para mejorar esa situación. Y en crisis como esta precisamente se genera un debate que es un debate perverso, y es el debate de si es aceptable o no condiciones inhumanas en los sistemas carcelarios. Incluso se ha debatido en este país
si es posible torturar a las personas al interior de las cárceles. Ustedes recordarán lo que pasó hace un par de años, o menos tal vez, con un grupo de ciudadanos ecuatorianos que habían cometido o acusado de un crimen atroz y que estaban encarcelados y que fueron objeto de tortura. Y bueno, y Televisión Nacional, el canal público, abrió un debate si en estos casos estaba permitida la tortura o no. Eso es inaceptable. Pero en tiempos de crisis vuelve un debate tremendo, y es que estamos discutiendo qué medidas se deben tomar o no para evitar una tragedia al interior de las cárceles donde se puede propagar el virus del COVID-19 de una manera inhumana. Y no se están tomando las medidas rápidas, urgentes, que todas las autoridades han pedido. A nivel internacional, la Comisión Interamericana, el Alto Comisionado, en Chile el Instituto de Derechos Humanos, todo el mundo ha dicho que esa es una tragedia evitable, pero que hay que tomar medidas urgentes. Y esas medidas no se están tomando. Y aquí la responsabilidad de lo que pasa en las cárceles con esta pandemia es de las autoridades que están a cargo de los recintos penitenciarios, es del Estado de Chile. Y en ese sentido urge tomar medidas. Y los instrumentos están, los instrumentos jurídicos existen. Las personas privadas de libertad sin haber sido condenadas, los que están en prisión preventiva, tendrían que salir y modificarse su régimen de cautelares. Eso es perfectamente posible. Las personas condenadas, se está discutiendo el indulto, que debió haberse aprobado, pero ¿por qué no se aprobó? Por un chantaje, y vamos a hablar de ese chantaje en un minuto. Niños, niñas y adolescentes privados de libertad debieran ser prioridad para dejarlos en libertad. Se puede hacer, se debe hacer, es urgente hacerlo y no se está haciendo. ¿Y qué es lo que sí se está haciendo? Y eso es y con esto cierro, que es lo más grave, me parece, en términos políticos, es que se intenta utilizar este contexto para tomar medidas de impunidad. Con espanto, yo creo que muchos veíamos cómo hace algunos días un sector político afín al gobierno rechazaba el indulto propuesto por el propio gobierno porque no se incluía en él a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad. Y ahora el gobierno toma esa posición, la asume como propia y propone un mecanismo de indulto sustitutivo bajo ciertas condiciones que básicamente permiten liberar a las personas que están en Punta Peuco. Hay dos elementos que me parece a mí violan gravemente los compromisos de Chile en materia de derechos humanos. Uno es que no hay el elemento fáctico. Aquí no es una población que esté hacinada y por lo tanto en riesgo evidente por sus condiciones carcelarias. Se pueden, respecto de quienes están en Punta Peuco, se puede perfectamente mantener el sistema de alejamiento, de distancia, de controles, sin problema. Por lo tanto, un elemento fáctico no existe. El elemento jurídico tampoco. ¿Por qué? Porque aquí hay una obligación que tiene el Estado de Chile de garantizar la no repetición de las violaciones de derechos humanos. ¿Cómo se hace eso? Sancionando proporcionalmente los crímenes más graves, es decir, los crímenes de lesa humanidad. Chile lo ha hecho en estos casos, no en todos, pero en estos casos lo ha hecho. Pero la garantía de derechos implica no solo que a alguien se le condene, sino que cumpla su condena, si no es un fraude. Si no es un fraude que busca generar condiciones de impunidad fáctica. ¿Por qué? Porque van a decir, bueno, nosotros condenamos ya, el Estado condenó. Ah, pero nadie está cumpliendo. Ah, pero condenamos. No, eso no es de buena fe. Y por lo tanto, generar condiciones hoy día para que estas personas no cumplan su pena en prisión, aduciendo un hecho que no tiene base en la realidad, es gravísimo. ¿Y qué es lo que se está haciendo entonces? Generando condiciones para que en Chile exista impunidad en materia de graves violaciones de derechos humanos. Y miren el elemento político, porque para entender eso
Hay una sola explicación y es política. Se mantiene privado de libertad y el gobierno amenaza a los jueces si no lo hacen y la Corte de Apelaciones apoya eso cuando se busca dejar presos a personas que fueron privadas de libertad en el marco de la revuelta del 18 de octubre en adelante. Personas que no están condenadas, personas que están en prisión preventiva, personas que la gran mayoría de ellas, si son condenadas, van a ser condenadas a una pena en libertad. Y a ellos se les mantiene privados de libertad. Y el juez Urrutia, que dispuso la libertad de un grupo de ellos, fue sancionado y se inició un proceso en su contra por el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, que se autoconvocó a ese efecto, violando la normativa que lo rige. Pero estuvo dispuesto a hacerlo para mantener a este grupo de la primera línea privado de libertad. Pero por otra parte, a quienes no están en prisión preventiva, todo ese grupo está bajo la protección del principio de presunción de inocencia, pero ellos siguen presos. Pero aquellos que están condenados por los crímenes más graves que la humanidad ha considerado que se pueden cometer desde el Estado, crímenes de lesa humanidad, los quieren sacar por razones humanitarias. Pero a los que están hacinados en prisión preventiva, que se deben presumir inocentes, se les mantiene en la cárcel. Y se les mantiene, ¿saben ustedes? Se les mantiene bajo una idea de seguridad del Estado, de la peligrosidad que estas personas representan. Saben que Chile fue condenado, en el caso Norín Catrimán y otros, por mantener personas privadas de libertad bajo la idea de peligrosidad solamente, sin argumentar que hay riesgo de fuga, que en los casos de las personas desde el 18 de octubre en adelante que están privadas de libertad no se ha argumentado. Es decir, eso es inhumanidad y es bajeza política. Y así lo hemos denunciado. Como ven ustedes, la crisis, la pandemia, es tremendamente compleja desde una perspectiva de derechos humanos. Yo lo que los invito es a estar atentos y atentas, a fijarse en lo que está sucediendo, mirarlo desde un enfoque de derechos humanos. Y en ese sentido, no perder esta idea de que somos una comunidad que está conectada en pos de hacer de Chile un país un poco más decente de lo que era antes del 18 de octubre, que ese entusiasmo, ese esfuerzo colectivo se mantenga. Y miremos los temas de salud, de educación, de condiciones de vida, cómo se toman las decisiones, los grupos en situación de discriminación, las situaciones de impunidad, miremoslas desde una perspectiva de derechos humanos. Y si a ustedes les parece y esto funciona, me lo hacen saber y nos seguimos conectando durante este encierro colectivo. Cuídense, cuidémonos mucho y ya volveremos a las calles. Ya habrá tiempo para ello. Ahora cuídense mucho. Un abrazo a todos y todas. Cerramos y si esto no lo borro, lo grabo y lo subimos ahí a YouTube. Un abrazo. ¿Sí?